tardes y vamos a comenzar esta nueva conferencia preparatoria de la séptima ruta de Ermita-Araba. Y hoy tenemos un ponente excepcional y un amigo aquí también único, ¿eh? Os voy a dar un aviso también, ya sabéis cuál es, ¿no? Los móviles en modo silencio, porque además si empiezas a un teléfono irá el halcón a por el propietario del móvil y ya no volverá a encender el... Muy bien, pues hoy está con nosotros Adolfo Ruiz, que es arconero profesional, es el director de los archivos españoles de cetrería, es autor de diversas publicaciones sobre cetrería, sobre historia de la cetrería, y es objetivamente una de las personas que más sabe sobre este apasionante mundo, esta apasionante realidad de la cetrería. Estamos hablando en esta ruta mucho de las tierras de Ayala y hay un autor, hay un señor de Ayala, que es también autor de una obra muy importante sobre la cetrería en la Edad Media. De todo ello nos va a hablar en brevísimos momentos Adolfo Ruiz, nuestro ponente. Luego, cuando termine la conferencia, también os animo a hacer todas las preguntas que queráis y también vamos a tener aquí unas breves palabras de otra persona que luego os presentaré, que nos dará un aviso también bonito para mañana. Adolfo, sé que llevas toda una jornada de viaje desde La Mancha, ¿no? Sí. Desde La Mancha, has llegado justo, puntualísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. El micrófono, Michel, el tuyo, pues ahí. Sí. ¿Bien por aquí? Perfecto. Bueno, lo primero es, decimos en La Mancha que es de bien nacidos ser agradecidos. Y quiero agradecer a Ermita-Araba esta oportunidad de estar aquí y también a Raíces de Europa la oportunidad de que luego otra gente pueda disfrutar también de esta charla, que esperemos que os resulte interesante y, como digo siempre que hago actividades y charlas, bueno, que aprendamos algo nuevo. El título de la conferencia, de la charla, es La cetrería en tiempos del canciller Ayala. Y me van a permitir que tenga un momento de nostalgia. No soy yo mucho de nostalgias, pero me recuerdo como un niño de 12 años, loco por la cetrería, en un momento en el que, bueno, pues no había ningún tratado de cetrería a la venta, no conocía ningún cetrero y no había forma de aprender cetrería. Me recuerdo también cómo escapaba de casa, siendo aún muy niño, y había oído en un programa de Félix Rodríguez de la Fuente que había tratados de cetrería medievales. Y dije, bueno, pues habrá que aprender por ahí, ¿no? Y ahí va un niño de 11, 12 años a todas las papelerías de Albacete, hay unas pocas, escapándome de mi casa para hacer la pregunta mágica: ¿tienen ustedes tratados de cetrería? La respuesta era siempre la misma: no. Y como siempre, la perseverancia tiene su premio. En la última papelería que me quedaba por mirar, que era una papelería universitaria, hago la pregunta del millón: ¿tiene usted tratado de cetrería? Y me dice: sí, tengo el de Pero López de Ayala. Y yo me quedé estupefacto, absolutamente. Yo esperaba un gran códice con miniaturas a color, como aquellos que sacaba Félix en sus programas, y me encontré con un pequeño librito, que es el que tenemos en la imagen, una edición de 1981 o 79, y lo primero que vi el título: El libro de la caza de las aves. Y yo decía: no, yo quiero uno de cetrería. Y dices que esto es cetrería. Con el tiempo descubrí que la palabra cetrería es barroca. La palabra cetrería, Pero López de Ayala solamente lo utiliza 2 veces en este libro que va a ser nuestro hilo conductor en la charla. Y es para describir a los veterinarios. El acetrero o cetrero era el veterinario que curaba y cuidaba las aves. El que practicaba cetrería era el cazador. Descubrí que el término caza se lo apropiaron los arcabuceros. La caza era la caza con halcones, para diferenciarlo de la montería y de la ballestería. Bien, pues con este libro llegué a casa, ya que aquella noche no pude dormir. Empecé a leer algo en castellano antiguo que no entendía muy bien,
empecé a subrayar. Hice lo mismo que hace un niño de 11 años. Lo plastifiqué con el forro de los libros de texto, lo subrayé con un lapicero y lo curioso es que sin más conocimientos, a los 4 meses adiestré mi primer cernícalo, mi primer halcón muy similar a este, y me ha acompañado a lo largo de toda mi vida ese libro. Es un libro de cabecera. Aún lo tengo en casa como algo imprescindible. Por eso, cuando se me ofreció dar esta charla, pues la verdad es que para mí fue muy especial. Bueno, supongo que habrá gente que sabe mucho más sobre el canciller que yo. Yo sé su aspecto cetrero. Pero bueno, por resumir un poquito, aquí tengo una pequeña guía que fue un militar, diplomático, escritor y traductor. Como militar, pues participó en diferentes acciones, en Levante, en Francia y sobre todo en Portugal. La que nos interesa es la famosa batalla de Aljubarrota. La derrota de Aljubarrota es fundamental para esta charla. Como diplomático, de ahí viene su formación en idiomas, en latín, en francés, en portugués. Actuó tanto en los estados pontificios como actuó en Francia, Portugal, y ahí se formó como diplomático, como un gran diplomático. Luego como escritor, bueno, pues me acuerdo que en el colegio, por aquella época además, pues no lo sabemos de memoria, El rimado de Palacio, El libro de la caza de las aves, bueno, pues todas estas obras clásicas, y luego sobre todo las traducciones de Boccaccio y demás, y sobre todo la traducción de Pero Menino. Nos vamos a quedar con ese nombre, Pero Menino, halconero mayor del rey de Portugal, que es fundamental en esta historia que estamos narrando. Él era el portaestandarte de la Orden de Banda. La Orden de Banda fue creada en el siglo XIII por Alfonso XI de Castilla y fomentaba unos valores como era la lealtad. Pero no solamente la lealtad hacia el Señor, sino a nivel personal. Tenías que ser leal con tu esposa, leal con tus amigos, tenías que ser leal a todo tu entorno. Estaba siempre en la vanguardia, acompañaba siempre el estandarte del rey, en este caso don Pedro I, y eso también es fundamental para la historia que vamos a contar. Y bueno, es por lo que él se recordaba en casi todas las crónicas como el que custodiaba, el que llevaba el pendón de la Orden de Banda. Cuando el pendón caía en manos del enemigo, la batalla estaba perdida. Otra parte importante de su vida que nos atañe en este aspecto cetrero es cuando estuvo prisionero en Óbidos. Él cae en Aljubarrota, es hecho prisionero en 1385, pasa por varias prisiones, más o menos duras, pero más nunca en jaula de hierro. Cuando yo leí la primera vez la biografía de Pero, pensaba que estaba pues, como en las películas que yo veía de pequeño, una jaula, pan y agua, y les daban azotes. No, un prisionero que era de rescate se le cuidaba bastante, porque valía dinero. Y aunque es cierto que él era poco dado a pagar el rescate que le exigían, intentó resistirse, era un prisionero de valor. Con Pedro I las relaciones siempre fueron un poco inestables. La verdad es que era un rey que veía enemigos en todos sitios y bueno, al final consiguió por medio de su mujer y algunos personajes más conseguir el rescate y ser liberado. ¿En qué invirtió ese tiempo? Ese tiempo de estar encerrado en un palacio, a veces bajo palabra. Pues se traduce al castellano el Tratado de Cetrería de Pero Menino. Pero Menino era el halconero del rey portugués, tenía acceso a él, a ese manuscrito, y se entretuvo, primero traduciéndolo y luego escribiendo un libro sobre cetrería. ¿Y por qué un libro de cetrería? Bueno, pues hablaremos después sobre lo que representa la cetrería, que no es solamente un sistema de caza, que lo es también, es, no digo que una forma de vida, sino una forma de entender la vida. El libro en cuestión, que va a ser nuestro hilo conductor para hablar de la cetrería en su época,
es el libro de la caza de las aves. Ha sido acusado falsamente de ser un plagio de Pero Menino. En realidad, simplemente viendo la extensión nos damos cuenta que es imposible que sea un plagio. Es una copia, y él lo advierte en el texto del libro de la caza de las aves. Es una copia de capítulos completos de Pero Menino, pero incluye sus propias vivencias. Él cuenta, cuando yo estuve con el príncipe de tal o con el conde de cual, cuando estuve en Romagna, cuando estuve en Flandes, cuando estuve en Gandía, cuenta sus experiencias en la cetrería. Incluye vivencias que él mismo pudo ver de primera mano, y también incluye autores reputados, autores que él consideró que eran reputados. Eso hace un compendio de una obra que es la primera obra completa conservada, y hay más de 30 copias manuscritas. Eso da que han sobrevivido. Eso da una idea bastante clara de la importancia de esta obra. Cuando, por ejemplo, del Tratado del Príncipe Don Juan Manuel no se conserva más que una copia parcial, y del Diario de Caza de Pedro I, coetáneo al de Pedro el Canciller, pues no se conserva ninguna copia. Parece ser que ese tratado, que tenía más de 200 miniaturas a color, esto sí era un códice miniado, fue saqueado durante la invasión napoleónica y se le perdió la pista. Y hablando de copias, en estas cosas que hacemos los cetreros, que estamos siempre buscando cosas, pues lo bueno que tiene dar una charla es que te hace investigar un poco más, ir más allá. Y descubrí en casa, tenía una copia que no está catalogada. Cuando vuelva a casa tendré que comunicárselo al doctor Fadrejas, que es el mayor experto en tratados medievales. Y es que cuando era un veinteañero, recibí vía Coimbra este libro que encuaderné, que no le di más importancia que una copia manuscrita de Pedro López de Ayala, de la Universidad de Coimbra, que viene la dedicatoria, la explicación. Aquí explica que no es el libro de Pero Menino, es el de Pedro López de Ayala. Viene datado 1652, viene la justificación de por qué se hace la copia, y esta es una copia del original de Coimbra, que no está catalogado. Manuscrito totalmente, una cosa que llama la atención, empieza siendo muy, muy trabajado, y las últimas páginas ya, evidentemente al hacerlo a mano, pues bueno, es muy interesante, en cuanto que quiere decir que siglos después aún sería vigente este libro para la práctica de la cetrería. Influencias de la obra de Pedro López de Ayala, más o menos en su época, pues influye en Juan de Sagún, al que a la vez acusan de ser un plagio de Pedro López de Ayala, ergo un plagio de Pero Menino. Una vez más, llegamos a las extensiones, mucho más extenso que el de Pedro López de Ayala, Juan de Sagún, con lo cual no puede ser una copia, aporta cosas nuevas. Luego también en Zúñiga Sotomayor, 2 siglos después, y bueno, a todos, Conde Puñón Rostro, todos aquellos nuevos escritores sobre cetrería se basan en la estructura del libro de la caza de las aves. Tiene diferentes partes en las que parte el libro, para que no sea una obra un poquito caótica, digamos que la estructura muy bien, y empieza hablando de la razón por la que el hombre practica la cetrería en su libro. Ahora vamos a dar un repaso de la obra en sí. Y es bastante curioso porque en ese sentido está muy en la línea del libro de los Estados o del Caballero y el Escudero del Príncipe Don Juan Manuel, y del que desconocía parece ser su tratado de cetrería. Primero, la cetrería es una escuela de decisiones. Cuando tú tienes que decidir si volar el pájaro, si no, si le da de comer mucho, poco, si hoy está bien para hacer cierta cosa o no, si recogerlo ya o esperarte un poco, de esas decisiones tan puntuales depende el éxito de la jornada de cetrería o incluso del ave. A veces le va la vida en esas decisiones. Entonces te curte en el sentido de que tomas decisiones y afrontas las consecuencias de esas decisiones.
¿Qué más tiene la cetrería que es especial, que nos hace preguntarnos por qué el hombre practica la cetrería? Pues tenemos también la toma de responsabilidades. Como he dicho, una decisión lleva una responsabilidad. Y el éxito o el fracaso, cuando tomas una responsabilidad, lo relativizas. Al final no das tanta importancia al fracaso ni tanto al éxito. También tenemos el mantenerse ocupado. Es una cosa que en la Edad Media era muy habitual. Tenían mucho tiempo libre y consideraban que el estar ocioso llevaba al pecado. Y la cetrería, de la cual hay un dicho medieval que dice: la cetrería, más que hora buscaría, te mantenía ocupado todo el día. Con lo cual te alejabas de lo que eran los pecados o las ideas que no eran bien vistas por Dios, ¿no? El mantener el temor de Dios. Otra cosa interesante es la comunión con la naturaleza. Y aquí os quiero hablar de San Francisco de Borja, es posterior, es la época de Carlos V, pero San Francisco de Borja es el santo patrón de los cetreros en España. Y San Francisco de Borja, cuando leí sobre él de pequeño, creía que era un cetrero recalcitrante. Y no, él era caballerizo. Era caballerizo de Isabel de Portugal y amigo íntimo de Carlos V. Pero él empezó a practicar cetrería por acompañar a Carlos V, que era un gran cetrero. De hecho, era de la familia de los Habsburgo, el castillo de los Azores. Eran azoreros de tiempos inmemoriales. Pero, sin embargo, cuando él empieza a acompañar al emperador, dice que descubre el bien que le hace estar alejado del ruido del mundo y estar en contacto con la naturaleza para estar más cerca de Dios. Y curiosamente la cetrería lo que provoca esa decisión de irse a la vida monacal, y cuando por fin, tras enviudar, tras dejar a sus hijos, digamos que en buenas condiciones, en una buena condición económica y de estatus, él manda una carta en la cual dice que lo único que echará de menos de su nueva vida es la cetrería. Los que somos cetreros sabemos lo que representa ir al campo y estar en conexión directa, sin intermediarios, con un halcón. De hecho, una vez más el príncipe don Juan Manuel dice que igual que la montería prepara para la guerra, la cetrería prepara para la paz, para la diplomacia. La cetrería, decía Federico II Gestauffen, que se hacía todo por amor y nada por la fuerza, porque los halcones no entienden el castigo. Los mamíferos sí, pero un halcón no entiende el castigo. Y tiene que ser todo positivo o neutro. Y te prepara para tener esas decisiones en las que no hay un enroque de posiciones y no hay un castigo. En definitiva, decía el príncipe don Juan Manuel, que con el traqueteo de la silla de montar, el perseguir a los halcones a través de las montañas y de los ríos, y el agotamiento que provocaba el mantener la caza de cetrería y mantener una conexión espiritual con el halcón, los cetreros decimos: vamos a volar, no va a volar el halcón. San Francisco de Borja lo que veía con el halcón volando en el cielo era estar más cerca de Dios, porque él tenía una conexión espiritual con el halcón. Pues eso decía que era muy bueno para el cuerpo, ¿no? Para poder luego estar digamos que en conexión con un todo, ¿no? La segunda parte del libro, una vez ya pasada esta parte un poco más filosófica de por qué el hombre practica la cetrería, habla de la descripción de las aves usadas en cetrería. Si antes hemos hablado de estos aspectos más espirituales, estamos hablando incluso de filosofía, ahora entramos en el campo de la ornitología, del estudio de las aves. Y en este nuevo apartado se dedica a enumerar todos los tipos de halcones que existen para la cetrería. Pero no solamente eso, también sus presas. Los enumera, los identifica, los describe y también describe a sus presas. Y ahí tenemos un auténtico tratado de ornitología. De hecho, el primer tratado de ornitología de la historia fue un libro anterior en el que se basó un poquito el canciller, que era El arte venantico navibus, de Federico II Gestauffen.
Habla de los halcones neblíes, habla de los halcones bajaríes, habla de los halcones tagarotes, habla de los sacres, de los borníes, de los alfaneques, lo digo de cabeza porque me lo sé casi de memoria, los azoles, los gavilanes, los esmerejones y los alcotanes. Son todos nombres que en la Edad Moderna se pensó que eran inventados. Bueno, pues hoy en día sabemos que corresponden a subespecies de halcones. Ya en el siglo del Canciller ya podían describir diferentes subespecies de halcones. Y como he dicho, en este caso pues se entra dentro del campo de la ornitología. Aquí podemos ver a un halcón gerifalte, un halcón sacro y un halcón lanario, con sus correspondientes capeluzas en unas perchas de posadero. El siguiente apartado del libro es el avistamiento y la caza del halcón neblí. Y bueno, aquí os voy a contar lo que es un halcón neblí. El halcón neblí es un halcón que ahora los ornitólogos conocen como halcón de Finlandia, finlandés. Es un halcón que su nombre científico es Falco peregrinus caridus. Vive en las estepas del norte, los más del sur en Escocia incluso. ¿Y por qué se llaman neblíes? Porque aunque son del norte, todos los años emigran por el estrecho de Gibraltar hacia África, hacia el Serengeti. De eso hablaremos un poquito más tarde. Y donde paraban a descansar era en Niebla, en Huelva. Y como se capturaban en Niebla, se llamaba halcones neblíes. La plaza de Niebla es conquistada por Fernando III. Y se dice que estaba muy motivado también por el tema de poder adquirir halcones que eran carísimos de una forma relativamente económica, trampeándolos en sus terrenos. Se habla del adiestramiento de este halcón neblí, que era aplicable a todo el resto de las aves. Doy fe porque con estas normas fue con las que yo adiestré mi primer ave. Y habla de 3 tipos de caza. La primera, empezaremos por la más sencilla, la de mano por mano o brazo tornado, en el cual el halcón, una vez adiestrado, se suelta en pos de la presa. Y es lo más parecido a una caza con un galgo o con un venablo, en la cual hay una persecución directa. Pero el halcón se limita a perseguirlo, ganarle velocidad y capturar a la presa. La segunda es la de alto vuelo. Esta es la caza por excelencia mística de la cetrería, la que San Juan de la Cruz decía en sus poemas: y volé tan alto que a la caza le di alcance. Él se ve como un halcón que vuela tan alto que captura a la garza en el cielo. Esa era la caza de alto vuelo. Se dejaba a la garza volar, se le espantaba con tambores, con unos oficios, unos señores que se llamaban cantarriberas. Entonces iban con trompetas y con tambores espantando las garzas, se les dejaba subir a 300 estadios, una altura muy considerable, y entonces se soltaban los halcones detrás. Y el halcón la capturaba a lo mejor a 500, 600, 700 metros de altura. Era algo absolutamente inaudito. Y algo que no tenía otra finalidad que la estética y la espiritual. La garza no se come. Se capturaba y en muchas ocasiones se les quitaban las plumas de la nuca y se les soltaban de nuevo, como presa, como premio, ¿no? Y esta es la caza que San Francisco de Borja o San Juan de la Cruz hablan de la caza de amor, la caza que eleva el espíritu a lo más alto. Y por último está la altanería, que es la caza de ribera, la caza de patos y de perdices, en la cual ya se complica bastante todo. Pero ya le decía que todo el arte y la ciencia de la cetrería, de la caza, es la altanería. La altanería es necesaria una serie de concurso de personajes, de elementos muy específicos. Necesitamos primero un halconero, que es el que dirige el lance. Y fijaros qué bonito, porque en cetrería, cuando uno está adiestrando un halcón, al halcón se llama alumno y el maestro es el halconero. Pero ¿sabéis cómo se llama el halcón cuando aprende a cazar? Halcón maestro. Y se invierten los papeles, ¿eh? En ese momento, el cetrero empieza a aprender del halcón y se convierte en alumno. Es de las pocas actividades en las cuales se les cede el puesto de maestro a un animal. Tenemos un halcón que tiene unas características determinadas, que es que vuele alto, que esté fuerte,
Los neblíes para eso son espectaculares porque tienen mucha capacidad talar, tienen mucha capacidad pulmonar, mucha capacidad de musculatura en pectorales. Y luego necesitamos un perro. Un perro que nos muestre la presa. ¿Por qué? Porque cuando el halcón vuela, la presa se esconde, esperando que el halcón no la vea. Un perro de muestra se queda quieto y marca dónde está la presa. Y ahora necesitamos otro perro, un perro levantador. Un Springer Spaniel, un Podenco, que lo que hace es que espanta la presa y el halcón, a 300 metros de altura, cae a 400 km por hora, 390, e impacta contra la presa. ¿O no? Porque se falla mucho, se falla más de un 70% de las veces. Pero es que lo de menos, lo importante es el picado es lo que realmente nos gusta. Y si todo sale perfecto, si los planetas se alinean y si todo sale como uno está soñando, ese momento es mágico, en el cual la presa menos preparada cae en las garras del halcón más preparado. Y el ser humano, el cetrero, ha hecho toda una obra teatral, incluso de danza, para conseguir ese momento. Ese momento en el cual San Francisco de Borja se tapaba los ojos y ese sacrificio de no ver el final del lance, después de prepararlo, se lo ofrecía a Dios. Estos son los tres tipos de caza, que como bien he dicho, pues bueno, en el de mano por mano se cazaban alcaravanes, se cazaban cornejas, en el de alto vuelo básicamente garzas, y en el de altanería se cazaban patos y perdices. Una vez que ya hemos explicado por qué somos cetreros, por qué nos gusta la cetrería, que a mí cuando me preguntaban de niño, ¿de qué por qué les gusta la cetrería? Digo, porque los halcones vuelan. Y yo no sabía muy bien a qué me refería, y con el tiempo uno lo aprende. Porque el ser humano puede más o menos nadar con cierta soltura. No como un delfín, pero bueno, nada. Puede correr, tampoco como un guepardo, pero bueno, puede correr también. Pero ¿y volar? Por sí mismo no puede volar. Yo creo que eso es lo que a los cetreros nos llama muchísimo la atención y nos conecta con las aves de cetrería. La tercera parte es fundamental. Como os he dicho antes, solamente he utilizado dos veces la palabra cetrero o acetrero, que es el que cura las aves, es el veterinario que cuida de las aves. Y aquí entra en veterinaria. Repasamos, tenemos filosofía, ornitología, cinegética y ahora tenemos veterinaria. En veterinaria, ¿qué tenemos? Primero, identifica las enfermedades que tienen, sus curas, sus tratamientos, sus prevenciones, desde piojuelo, que era lo más sencillo, porque las gallinas entonces tenían todas piojuelo y las palomas, y cuando un halcón comía gallina, que Pedro López de Ayala decía, el día que nació la gallina, nació el halcón, porque era su alimento natural, hasta enfermedades muy complicadas, como una muy curiosa que después de tantos años leyendo el libro descubrí hace un par de años. Y es que habla de la quijada que se descoyunta, o sea, de la mandíbula que se luxa. Y decía que algunos malos cetreros, por no estar pendiente del halcón, porque entonces en la Edad Media, como veis aquí, siempre se tenían los halcones en el puño. Aquí estamos viendo un halconero como le palpa el pecho para ver su capacidad muscular, otro que le está mirando hacia arriba para verle si la garganta está limpia, y otro que lo está observando para que su aspecto en general sea bueno. Bueno, pues resulta que decía que las caperuzas, que ahora hablaremos sobre ello, los malos cetreros le ponían un plomo para que no se la quitaran. Y ese plomo, cuando tiraban de la caperuza del cerradero, de la correa que llevaba el plomo, le pesaba y le partía, le desencajaba la mandíbula. Bueno, pues no solamente habla de cómo incluso operar, porque está hablando de cómo curar una pata, un tarso que se rompe. No solamente habla de las primeras prótesis en animales de la historia, que de eso fue la tesis doctoral de Rodríguez de la Fuente, que son los injertos de plumas, de cómo se coge una pluma de otro halcón y se le injerta, inserir, que decían en la Edad Media, que habla cómo inserir las plumas para que estén las plumas perfectas para el vuelo, sino que además ya entra en la química y en la botánica, en la que explica que hay que darle azúcar candé para cuando el pájaro está resfriado, que hay que utilizar alumbre para cuando está con piojuelo. Hay una cantidad de términos de botánica y química impresionantes dentro del libro. Y vamos a hablar
de lo que no comenta, porque el libro acaba ahí, acaba con un capítulo que yo cuando leí me dejó muy desazonado y muy preocupado. Es que era un niño muy pequeño y además tampoco tenía recursos, no podía decirle a mis padres que me... Entonces pone lo que todo cetrero debe llevar, lo que todo cazador debe llevar en su morral, ¿no? Y empezó a decir, azúcar zandé, momia. Cuando yo leo lo que era momia, momia era un trozo de carne de los muertos, de humanos muertos, de la frente, cortaban un triángulo, lo desecaban y hacían, aquí algunos conocerán los polvos de ozol, que eran unos polvos cicatrizantes que utilizaban, yo de niño me han echado mis padres a veces, pues eso hacía con esa carne seca y pulverizada de los fallecidos. Y yo decía, ¿pero dónde voy a sacar yo momia para curar el ojo de las filomenas ¿no? Sale un total de más de 70 y pico productos, accesorios y demás que tiene que llevar un cetrero cuando practica cetrería. Bueno, hoy en día no hace falta eso, tenemos veterinarios, afortunadamente. Pero había una parte que a mí me inquietaba mucho, y era la parte que decía, los capirotes. Tienes que llevar capirotes de estos tamaños, de estos otros, blandos, duros. Los guantes, tienen que ser un guante de cuero valdrés. Sí que describían con qué estaban hechos. Por ejemplo, los cascabeles me llamó mucho la atención, que decían, y cuídate de que los cascabeles sean de Milán doblados, de latón doblado, no de bronce fundido, porque pesan mucho. Y yo decía, ¿dónde voy a conseguir yo todo esto? Y además es que no explica cómo hacer una caperuza. Yo no sabía cómo hacer una caperuza. No tenía ni idea de cómo hacer una caperuza. Y dije, ¿por qué este hombre hace un trabajo tan extenso como este y no lo explica? Bueno, tiene su sentido. Él te dice, cuando vayas al capirotero, encarga una caperuza. En la cetrería, en la edad de oro de la cetrería, había oficios específicos, como el de capirotero. Se dedicaban exclusivamente a hacer capirotes para los halcones. El de guantero, el de cascabelero, y eran específicos. Claro, luego con el tiempo lo he comprendido. En ningún libro que hable de cómo jugar al fútbol explican cómo hacer una bota de fútbol o un balón. ¿Por qué? Porque se adquiere. Bueno, pues por eso es por lo que aquí no venía la descripción de cómo hacer el equipamiento. Tampoco hablaba de cómo trampear halcones, de cómo adquirirlos. Bueno, cómo adquirirlos sí. Una vez más volvemos a los trabajos profesionales. En este caso, había rederos que se dedicaban a trampear los halcones con redes. De hecho, como anécdota os comentaré que en el segundo viaje de Cristóbal Colón vuelve de las Indias, se presenta ante Fernando el Católico, que era un cetrero, no llevó a la ruina a Aragón de milagro, cuando hemos leído los dispendios en naves de caza, en halcones, que traían de Nápoles, Sicilia, bueno, era impresionante. Pues le manda al segundo viaje y le dice, lleva contigo un halconero y un redero y trae textualmente todos los halcones que allí puedas hallar. Parece ser que esos halconeros no sobrevivieron al viaje o tuvieron que dedicarse a otras cosas menos técnicas, como era sobrevivir, pero sí que la orden de Fernando el Católico que en el segundo viaje le entrega a todos los halcones y manda un redero. Bueno, pues estos rederos se dedicaban a capturarlos en España, en el Paso de las Aves. Dedica un capítulo Pedro López de Ayala al Paso de las Aves, que esas son las migraciones. Volvemos de nuevo a la ornitología. Él sabía que los halcones nórdicos bajaban en otoño y pasaban por España, no sabía dónde iban, pero sabía que luego, de nuevo en primavera, subían otra vez y podían hacer halcones pasajeros, que son los halcones salvajes que se cogían cuando pasaban, pasajeros, o pasajeros de rapela, que son los que volvían. Ahora sabemos que pasan el invierno en el Serengeti, gracias a los anillamientos y a los GPS, y que a lo que se dedican es a conseguir presas que ya no hay en el norte en invierno. En invierno los patos, las grullas y demás también emigran a África. Lo que se haría era un comercio muy bien estructurado de aves de cetrería. Traían sacres de Romaña, de Rumanía. Traían halcones alfaneques y halcones tagarotes de Tremecén, lo que hoy es Túnez. Traían halcones neblíes, algunos de ellos capturados directamente en Flandes. Traían halcones gerifantes
de Islandia y Groenlandia. Y los traían todos a Gandía. Y en Gandía se vendían a los cetreros. También en Santander llegaban algunas naos y algunas naves. Lo curioso es que durante 300 años hay un comercio continuado de aves de presa salvajes y sin embargo los halcones empiezan a extinguirse en el siglo XX, cuando no se practicaba cetrería. ¿Por qué? Porque esta gente sabía lo que era un recurso renovable. Sabía cómo hacerlo para no extinguir una especie que es la gallina de los huevos de oro. Intentaban no cazar halcones zahareños, que zahareño significa adultos, reproductores. Un zahareño lo soltaban siempre. Cogían solamente los pasajeros, niegos, gentiles y roqueros. Los halcones, que eran de plumaje inmaduro, que no podían reproducirse. Porque ahora sabemos que cuando un miembro de una pareja de halcones peregrinos fallece, es el equivalente a 70 pollos que son desnidados. Avanzamos más. La cetrería, por dar un repaso a la historia, un poquito por encima, tiene su momento álgido en el Renacimiento, quizás. Siempre decimos de la cetrería medieval, pero tal vez sea en el Renacimiento. Con los Habsburgo, cuando la cetrería coge más fuerza. Los Borbones ya no estaban tan interesados en la cetrería, sobre todo porque se inventa una cosa que se llama la pólvora. Y no hay que mantener un equipo de halconeros para mantener los halcones todo el año. Tú tenías un maestro armero, limpiaba el arcabuz, lo metía en un armario y hasta cuando te apeteciera sacarlo de nuevo. Aparte era la moda. Empezó a ponerse de moda tener tecnología, en este caso pues las armas de fuego. La cetrería va desapareciendo hasta que finalmente desaparece prácticamente en España y sobreviven ciertas personas como Huganón, como una revista que se llamaba Actualidad Venatoria, que sacó algunos libros de cetrería en el siglo XIX, que mantenían los tratados de cetrería y querían rescatar la cetrería, pero no sabían cómo hacerla. Es lo que yo llamo la cetrería erudita. Mucha gente que hablaba de cetrería continuamente, pero no conseguían alistar halcones. Se habían perdido los secretos realmente. Porque los tratados de cetrería nacen para poder guardar los secretos. Hasta entonces era todo por tradición oral. Para que os deis una idea, tuve la suerte la semana pasada de visitar el Museo Arqueológico de Murcia para ver un gutus, una vasija ibera, en el que está la primera representación de cetrería en España, 3 siglos antes de Cristo. Y sin embargo, hasta el siglo XIII no se escribe sobre cetrería. La tradición era oral. Bueno, pues llegamos a un punto de inflexión. Como hemos dicho, sí que influyó el canciller en autores de su época más o menos, pero ¿quién iba a decir que a mediados del siglo XX un estudiante de medicina se le ocurrió la idea más peregrina, y nunca mejor dicho, que se le podía ocurrir a nadie? Que dice, yo voy a rescatar la cetrería, para horror de su padre, que era notario en Burgos, y decía, madre mía, le he pagado una carrera de medicina a mi hijo y ahora dice que se va a tomar unos años sabáticos para rescatar la cetrería. Y ese señor era Félix Rodríguez de la Fuente. Y ese señor se encontró con un problema, que no había ningún cetrero en España que él supiera, y que no había libro de cetrería. Consiguió en 1954 un tratado francés que se llama Tratado de Alconería y Azorería, y hace 2 artículos para la revista Trofeo, en los cuales se nota que no ha leído los clásicos españoles, porque utiliza términos. En castellano hay más de 300 términos específicos de cetrería. Si 2 cetreros, como digo, con C mayúscula, que hayan leído a los clásicos, se pusieran a hablar, como me pasa con mi jefe, que también es un fanático de Perope de Ayala, no entenderíamos, si fuéramos profanos, absolutamente nada. Imaginaos una conversación entre mi jefe y yo. Pues tengo un tagarote torzuelo que está entremudado, le queda que tirar la segunda tijera, y el segundo cuchillo. Voy a ver si lo hago altanero y picadero. Y a ver si lo puedo meter también a perros, porque a lo mejor de brazo tornado
le puedo cazar un zaboque. Pero por lo que está diciendo, lo que estamos diciendo es, tengo un halcón del norte de África peregrino, que es un macho, que tiene 1 año, que está cambiando las plumas y le quedan 2 plumas que tirar para estar igualado, que caza urracas y que a lo mejor, si le sale, podría cazar un chotacabras. Fijaros hasta qué punto la jerga es importante. Y Félix, en ese primer artículo de 1954, utiliza términos franceses, no españoles. Quiere decir que en el 55 ya consiguió el libro de Pedro López de Ayala. Y desde entonces siempre se refería a los tratados castellanos de cetrería con el libro del príncipe, don Juan Manuel, y del canciller Pedro López de Ayala. De hecho, os animo a buscar luego un capítulo que se llamaba Doncella, el halcón viajero, que habla de un negrí que trampeó. Eso está en Radio Televisión Española, en los audios de Radio Nacional de España. Doncella, el halcón viajero. Y dice, y Doncella era un peregrino pasajero. Dice, y yo eso lo aprendí en el libro de Pedro López de Ayala, que citaré porque me sé de memoria, y lo cita de memoria. Y llámanles, yo también soy un friki, llámanle peregrinos, por los peregrinos o romeros que andan por todos los pueblos del mundo buscando dónde sentarse. Bueno, pues Félix le influye tanto el canciller que su obra maestra, que es el arte de cetrería, se considera la Biblia de la cetrería en España y a nivel internacional hay cetreros que han aprendido castellano para poder leerlo. La estructura de Pedro López de Ayala, la misma, exactamente las mismas, solventando el problema de cómo hacer equipamiento y cómo trampear halcones. Y él siempre llevó a gala saber de memoria el libro del canciller. Y no solamente eso, es que en pleno siglo XXI siguen habiendo ediciones del libro. Esta es la última edición que han sacado y es relativamente reciente. Una edición maravillosa de Odres Nuevos, el nieto del que yo tengo en casa y en el que, bueno, yo lo sigo leyendo y me sigo emocionando. Pues lo que quería yo era daros a conocer un canciller diferente, un alma sensible, una persona que para no estar ocioso, por su gran temor a Dios, como él decía, escribió un libro de cetrería estando en una prisión que ha marcado a muchísima gente y a muchas generaciones de cetreros y ornitólogos. Me queda darles las gracias por su atención, espero no haberles aburrido y quedo a su disposición para cualquier consulta que contestaré encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. También que sigas también con esta pasión. Y ahora vamos a empezar la posibilidad de preguntar, pero sí os quería decir que tenemos a la entrada de la sala, tenemos aquí carteles, entonces el que se quiera llevar algún cartel a casa para poderlo poner en alguna tienda, en algún lugar, en algún sitio donde la gente pueda conocer que empezamos ya este sábado la 7ª ruta del patrimonio, pues hará una cosa estupenda. A ver quién se lanza a hacer una pregunta. Se ha caído el cartel. Así, Sí, yo quería preguntar a ver si nos puede contar cómo aprendió Félix todo lo que sabía si no había tradición en España, ni bibliografía, etc. Bueno, ahora, como dice, nos he contado una noticia, ahora voy a contar la verdad. Félix no fue el primer cetrero. La cetrería nunca dejó de practicarse en España de forma muy puntual. Si os dijera que el último cetrero antes de la República fue el conde Romanones, ¿cómo os quedáis? El conde Romanones fue el último azorero que cazó azores con hurón y con conejo en España. Félix estaba enamorado de las aves rapaces y cuando fue a Valladolid en el 52 él quería ver halcones, no había visto un halcón en su vida. Había visto de pequeño uno, bueno, él siempre contó. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que Félix Rodríguez de la Fuente era un director de cine y era una persona que creaba historias. Y bueno, parece ser que vio uno cuando era joven y se enamoró y buscó la cetrería, pero bueno, aquello quedó un poco en el olvido. Cuando llega a Valladolid conoce a José Antonio Valverde, que posteriormente fue el creador y director del Coto de Doñana.
Y José Antonio Valverde sí tenía este libro francés de cetrería y sí tenía un águila calzada que estaba adiestrando, pero no tenía tiempo ni tenía la pasión necesaria para hacerlo. Y justo en ese momento llegó Félix, y Félix se leyó el libro, además que cuenta en su biografía José Antonio Valverde que no se lo quería dejar por el temor de que se lo quedara, lo dejaba leer y decidieron trampear un halcón, porque le dijo Antonio Valverde, hombre, si quieres ser halconero no puedes tener un águila, tienes que tener un halcón. Y aprendió básicamente de lo poquito que sabía José Antonio Valverde, que nunca llegó a practicar la cetrería como tal, aunque sí tenía el título como padre espiritual de la cetrería, como le llamaban. Eran muy dados esos títulos, muy rimbombantes, ¿no? El padre espiritual de la cetrería, el halconero mayor de España, el halconero menor de España, que era un niño que se llamaba José María Ciudad, de 11 años. Y lo que pasa es que Félix atesoraba a lo que otra gente le faltaba, que era pasión. La cetrería sin pasión no funciona. Porque la cetrería, como decía Miguel Delibes, es una forma vocacional de esclavitud. Vives esclavo de tus animales. No os imaginéis lo que he tenido que hacer para hoy poder estar aquí y no desatender mis aves. Bueno, pues el caso es que Félix sí tenía esa pasión. Y descubrió, pues, en la biblioteca de Valladolid que existía este libro del siglo XIX, finales del XIX, que era un compendio del libro del canciller y de Pedro de Gallara. Y aprendió directamente con esos libros. Prueba-error. Sus primeros halcones sistemáticamente se escapaban, sistemáticamente se iban. Y sin embargo, pues él fue perseverante. Que eso es lo que hace falta para ser cetrero. Perseverante y no desalentarte. La cetrería es, me decía su compañero que empezó con él, del Viviesca, Pascual Íñiguez, me decía, Adolfo, la cetrería es tan bella como terrible. Los que llevamos ya un recorrido grande en la cetrería lo sabemos. Que te cuesta llorar y te cuesta sentirte como nadie en el mundo. Te sientes el rey del mundo, pero también bajas a los infiernos en un momento dado, ¿no? Y Félix supo aguantar aquello, los fracasos, lo que le llevó a seguir investigando, seguir leyendo. Luego enseguida se puso en contacto con los mejores cetreros de Europa. Claro, era el mejor cetrero de España. Había. Pero que además era bueno, era muy bueno. Y tuvo un reconocimiento internacional. Y aprendió básicamente así. Prueba y error, conociendo a gente y bueno, pues no estar desalentado por los fracasos que se llevaban. Esa fue la base suya, una base clásica y dura. Hoy en día la cetrería se aprende a golpe de ratón o ya de móvil, de Wikipedia y de tutoriales de YouTube. Le veo mal pelazo a la cetrería en el siglo XXI, pero bueno, veremos lo que pasa. Esto por lo menos es interesante, a ver cómo acaba esto. Solo preguntar si se sigue manteniendo el tributo del halcón martés. Uy. Estamos tocando un tema muy interesante. Es la segunda vez que estoy aquí. De verdad es que estar hoy aquí ha sido una serie de situaciones que rozan lo mágico, ¿no? Yo hoy tenía que estar trabajando, pero me cambiaron las vacaciones y es que, bueno, ya Ramón nos contará, pero mañana tenemos una cita importante en la cual yo no podía acudir. Estuve aquí en el centenario, en el quinto centenario, hablando de cetrería y diplomacia y el halcón maltés y demás. Y uno de los proyectos que tenía Rodríguez de la Fuente era el Castillo de los Halcones, el Castillo de Torija. En 1964, Manuel Fraga Iribarne, a la sazón entonces ministro de Turismo, le prometió que le iba a dar el Castillo de Torija para hacer un centro de cetrería, para hacer lo que ahora se llamaría un centro de interpretación. Aquello nunca llega a pasar y Félix desestima ese proyecto. Cuando empecé a investigar sobre Félix para escribir el primero de los libros que escribí sobre él, simplemente me encontré que en el 66 deja de haber noticias del tema y nunca más se vuelve a hablar. Como luego tuve la inmensa suerte de poder acceder al
archivo personal de Félix, un día abriendo una carpeta en la Fundación Rodríguez de la Fuente, me encuentro una copia de carbón de cartografiada que ponía Proyecto El Castillo de los Halcones. Y yo me quedé... Venía todo el proyecto de Rodríguez de la Fuente. Conseguí permiso de Odil, de su hija, para poder copiarlo, y dije, algún día esto yo lo haré. Y el camino más largo se empieza con el paso más corto, ¿no? Hace un mes inauguramos el Castillo de los Halcones, en el castillo del Príncipe Don Juan Manuel de Carcelén, en Albacete. Y aparte de ser un museo de cetrería, escuela, centro de interpretación, estamos haciendo ya, de hecho, exposiciones temporales, queremos dar a conocer la historia de la cetrería en España. Y una de las cosas más importantes es el tributo del halcón maltés, porque lo que nos lleva es a poder imaginar la importancia que tenía la cetrería para Carlos V cuando pide a cambio de la cesión de Malta, Gozo y Trípoli por un halcón al año que debe de ser entregado el día de Todos los Santos al halconero mayor por parte del maestre de la Orden de Malta, de los Caballeros Hospitalarios de San Juan. Y eso se interrumpe cuando deja de haber una relación de vasallaje de Malta con España. Se recuperó de forma más o menos anecdótica hace unos años, y con el quinto centenario pues se descubrió que Malta era un poquito más antigua de lo que nos creíamos, y hubo en esta sala una entrega simbólica del halcón maltés. La idea que tenemos es que ese halcón maltés que se entregó pueda ser un embajador de especie, y que se recupere de alguna manera esa relación de amistad, que es un tratado de amistad. Mañana tenemos una reunión con el embajador que trataremos temas que van a ser, que ya estaréis informados, creo que van a ser interesantes para recuperar esa tradición que se firmó aquí en Vitoria y que es tan importante tanto para Malta como para España. Es parte de nuestro acervo cultural y es parte de cómo las cosas que aparentemente no tienen valor son muy valiosas si se hacen, digamos, en el contexto adecuado. Actualmente ya no se hace la entrega anual. Creo recordar que cuando Fernando VI prohíbe la cetrería, en el 1800 y pico, no, de cabeza ya es que es pedirme mucho, ya estoy un poco mayor, disolvió el gremio de halconeros y se dejó solamente un halconero a cargo de la entrega del halcón maltés. Así que bueno, veremos a ver, como os digo, a dónde llega la historia y a ver qué podemos hacer, pero creo que es una cosa muy interesante, que es una cosa que deberíamos mantener. Yo creo que ahora podéis. No, nunca estaré a esa altura, prefiero estar aquí. ¿Se oye? Pero así se te... ¿Se oye? Sí, sí. Bueno, pues por alusiones puedo decir que efectivamente nuestro gran amigo Adolfo Ruiz estaba hacia estas fechas, bueno, no, en primavera del año pasado, estaba en esta sala, donde para los que no estéis al corriente, y siempre es bueno recordarlo, revelamos al mundo algo que ya existía pero que no se había sacado a la luz. El testimonio de un embajador vitoriano, Martín de Salinas, embajador de otro Habsburgo, el archiduque de Austria, que seguía la corte de Carlos V y que estuvo con Carlos V en su ciudad natal, en Vitoria, a primeros del año 1524. Y gracias a Martín de Salinas supimos algo que ni siquiera la Orden de San Juan, que es el origen de la Orden de Malta, ni siquiera el Estado maltés, la actual República de Malta, sabían. Y es que el nacimiento de Malta, la donación
de la isla de Malta, Gozo y Trípoli, a los caballeros de San Juan, que habían sido expulsados de Rodas por los otomanos. Esa decisión no la había tomado Carlos V, el emperador, en 1530, sino que la había tomado en Vitoria a principios de 1524, siendo aquí en Vitoria, presumiblemente en el palacio actual de Montehermoso, donde se alojaba, donde recibió una delegación de 3 miembros de la Orden de San Juan. Bueno, para nosotros puede ser anecdótico, pero para Malta es muy importante, y para la Orden de Malta. Eso supuso que vino el embajador, que recibió de manos de la alcaldesa de Vitoria el facsímil del códice de manuscrito de Martín de Salinas. ¿Estamos de acuerdo? Ese manuscrito, entre tanto, está expuesto en la Biblioteca Nacional de Malta, y mañana el nuevo embajador maltés viene a reunirse de nuevo con la alcaldesa Maider Echevarría para decir qué hay de lo nuestro. ¿Qué hay de lo nuestro? ¿Por qué? Porque dentro de 5 años, en 2030, Malta va a celebrar el 5º centenario de su existencia como Estado oficialmente. Pero extraoficialmente, en realidad, ellos empezaron a nacer en Vitoria en 1524. Ya que estamos entre amigos, os puedo decir que he hablado con el cónsul y me ha dicho que trae un mandato de embajador para hermanar la ciudad de Vitoria-Gasteiz, la actual Vitoria-Gasteiz, con la capital de Gozo, que se llama Victoria. Pero esto no lo digáis porque es un scoop. Otra cosa que me gustaría apuntar, ya que has tenido a bien venir desde Albacete, venir desde Carcelén a Vitoria, es referirme a la relación de Álava, no solo por el canciller Ayala, con la cetrería, sino también por el hecho, que seguramente todos vosotros sabéis, de que Félix Rodríguez de la Fuente estudió en los Corazonistas de Vitoria. Es importante. Y de hecho, el año pasado te llevamos al Museo de los Coras, donde viste la vitrina que hay en el Museo de los Antiguos Alumnos dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente. Y me gustaría saber si no tienes alguna idea para este Museo de la Cetrería del Castillo de Carcelén, para que esta historia del halcón maltés se encuentre en tus archivos españoles de la cetrería. Pero bueno, perdóname, antes de devolverte la palabra, que es tuya, me quedo con 2 otros apuntes. He verificado y efectivamente Habsburgo no solo vendría a ser la ciudad de los pájaros, es que es más preciso en alemán. Habsburg, el castillo del halcón. Bueno, pues ese Habsburgo borgoñón estuvo aquí hace 501 años y dio lugar al halcón maltés. Otro apunte que te quería decir cariñosamente para que, por favor, ya que te hemos traído a Vitoria, incorpores a tus charlas, es que la gran mayoría de las fuentes dicen que la Orden de la Banda, de la que era portaestandarte en Aljubarrota el canciller Ayala, la instituyó Alfonso XI en 1332 en Vitoria. En Vitoria. Y por último me vais a permitir una referencia muy de andar por casa. A mí me gustaría escuchar aquí un cetrero, en esta sala hay un cetrero a la vez, Miguel Ángel, y me gustaría saber no solo del uso estético, incluso hasta puedo imaginar terapéutico de la halconería, sino cómo estáis utilizando ahora las aves rapaces, por ejemplo, en beneficio de la sociedad humana en aeropuertos. Y otro asunto, ¿por qué otras ciudades, empezando por Nueva York y siguiendo por Pamplona o incluso Madrid, están utilizando halcones para combatir esa plaga de palomas, que sinceramente es como si fueran para mí ratas con alas? O sea, ¿por qué tenemos tantos remilgos aquí en Vitoria, cuna
nido, si queréis, del halcón maltés, a tener en la ciudad halcones del tipo que sean, por ejemplo, en la Catedral Vieja que visitaremos mañana con el embajador de Malta. Muchas gracias. Bueno, pues cuando llegué al castillo de Carcelén, es que hay cosas que, como os digo, son como sincronicidades. Yo estoy seguro de que hay actos que inician algo. Y aquí, en marzo pasado, se inició algo. Y el año pasado, en agosto, me llamaron para hacer una actividad de educación ambiental con halcones, que llamamos el Pacto de los Halcones, eso es otro tema. Y yo llegué a un pueblo en el que no habían cumplido ninguna de las, no exigencias, pero sí recomendaciones que yo hago. Es que no se puede llamar exhibición de cetrería, yo no exhibo mis aves. No se puede llamar muestra de, no, es una actividad de educación ambiental. Y llegué a aquel pueblo que estaba en fiestas y me encuentro que eran unas fiestas populares y que estaba lleno de banderolas y los pájaros asustaban y que allí ponía que era exhibición de cetrería y mi compañero que nos ayudaba dice, vámonos, no, esto no nos va a traer más problemas que otra cosa venir aquí. Pero yo dije, bueno, como os digo, a mí me gusta ver cómo acaba la película, y vamos a quedarnos a ver qué pasa aquí, ¿no? Y cuando nos llevan al sitio donde había que hacer la actividad, veo un castillo. Digo, este castillo está muy bien. Y cuando vamos a dejar las aves dentro, veo que estaba totalmente reconstruido. Además muy bonito porque por fuera es el original, pero por dentro es casi industrial. Está hecho con vigas de acero, muy bonito. Tiene una sala de exposiciones, tiene una sala de talleres y de conferencias, y tenía plantas libres. Y decidí decir al alcalde que íbamos a montar aquí el proyecto Rodríguez de la Fuente y que íbamos a montar aquí su sueño. Ahora que el 28 se cumple su centenario, digo, vamos a hacerlo. Vamos a cumplir el sueño de Rodríguez de la Fuente del 64. Y pues bueno, a veces las cosas funcionan. Y funcionan y me dijo, elige. Y eso, ya teníamos el continente, pero ahora necesitamos el contenido. Y sí, los archivos vamos a aportar 400 libros de cetrería, aves de presa y materiales asociadas. Tal vez la biblioteca más grande que se pueda visitar en España. Vamos a aportar en digital más de 10.000 documentos, más otros 400 que tendremos la semana que viene, relacionados con el halcón maltés, además, alguno de ellos. Pero queremos que esto sirva para algo. La función de los archivos españoles de cetrería es salvaguardar el patrimonio de la cetrería. No sé si sabrán que la cetrería se declaró Patrimonio Universal Inmaterial por la UNESCO en el 2010, lo cual tiene unas ventajas, y es que no pueden prohibir la cetrería sin salir de UNESCO. Eso nos viene muy bien, porque nos han prohibido la cetrería 2 veces en la historia ya. Pero tiene una serie de obligaciones, que es la salvaguarda. La salvaguarda incluye la localización, custodia, identificación y puesta en valor y accesible al público del patrimonio cetrero. Y es nuestro trabajo, y eso es lo que estamos trabajando. Pero a veces lo que nos gustan los papelitos, a mí me llamaban de pequeño cetrero de biblioteca, porque yo era un niño y en vez de estar todo el día en el campo, que también dedicaba mucho tiempo a leer libros de cetrería, me he dado cuenta que estamos olvidando una cosa, que es la transmisión del patrimonio. La transmisión del patrimonio es una cadena, y todos sabemos por dónde se rompe una cadena, por el eslabón más débil. Y no estoy dispuesto a que nosotros, actuales, seamos el eslabón más débil por el que se rompa la cadena. Pero es que tenemos que preparar para el siguiente eslabón, que son los chicos. Y en una sociedad en la que ha cambiado todo muy rápido, en la que maltrato animal es cualquier cosa, que no paramos a tener empatía con lo que hacen otros o intentar tener un criterio sobre lo que estamos viendo, no preguntamos, nos creemos que sabemos todo, vamos enseguida al móvil, Wikipedia, inteligencia artificial, por Dios, que esto ya es lo último, pum, pum, pum.
y no paramos a charlar con la gente, a mirarlos a la cara, a ver si tienen o no pasión por lo que hacen, ¿no? Y después de hacer estas actividades a más de 70 y pico mil niños durante toda mi carrera, decidimos que había que pensar en los niños. No para que fueran cetreros, porque vamos, los que somos cetreros creo que no se lo recomendaríamos a nadie. Este es como el que ya está envenenado, ya no puede quitarse el veneno de encima, pero sí para que entiendan lo que hagamos. Que lo entiendan, que no les den una imagen torticera, falsa de lo que realmente hacemos. De que esto va de uno de los pocos animales que jamás se domesticó, porque no fue domesticado a la fuerza. Voluntariamente acompañó al hombre para cazar y para alimentarse el hombre y el halcón, que luego ha derivado en lo demás. Y a esto hay que darle contenido, y hay que darle contenido visual. Y hay que darle contenido de que la gente pueda incluso tocar. Y ahí es donde entra el halcón maltés. La historia del halcón maltés es de una potencia impresionante. Y ahí tiene que estar sí o sí una vitrina con facsímiles, con fotografías, con documentos. Vamos, ya adelanto que vamos el martes que viene al Archivo de Nobleza en Toledo a poder escanear, usando un permiso, todos los documentos del Real Gremio de Halconería, muchos de ellos dedicados al halcón maltés. Nunca se habían escaneado antes, la primera vez parece ser. Y el halcón maltés está muy presente. Y es una forma de unir, por ese hilo invisible que une al hombre con el halcón en vertical, pues a Vitoria con Albacete. A los dos grandes escritores clásicos de cetrería, el príncipe don Juan Manuel, quien mandó hacer ese castillo, y el canciller. Vitoria, la cuna del halcón maltés. Ese es el objetivo. El objetivo es poder dar visibilidad y poder hacer llegar a las nuevas generaciones lo que representa el halcón maltés como un tratado de amistad, insisto, un tratado de amistad, no de vasallaje. Por eso cuando dicen el tributo del halcón maltés, yo lo veo más como un tratado de amistad. Y por hablar un poquito para lo que vale la cetrería, hoy en día, aparte de que, como bien se ha dicho, es terapéutica, no os imagináis los problemas que te quitan de la cabeza estar centrado en un halcón. O sea, cuando un halcón te plantea un problema gordo de verdad, los otros problemas se vuelven muy pequeños. De verdad que es terapéutico. Es que resulta que la cetrería tiene una serie de aportes a la sociedad. Y ya no voy a entrar en la educación ambiental, que la hago, no, como hace Rebeca, a la que estoy tan agradecido de que siempre está aquí echándome una mano cuando vengo por estas tierras, que también lo hace estupendamente bien la educación ambiental. No estoy hablando de estudios sobre rapaces, que también, pero has comentado lo de los aeropuertos. Bueno, yo soy halconero profesional porque trabajo para el ejército, para una empresa que trabaja para el ejército. Adivinar cómo nos conocimos mi jefe y yo. Nos conocimos en noviembre un año. Teníamos referencias uno de otro, pero no personalmente. Hablando de Pero López de Ayala. Es más, recitando a Pero López de Ayala. Y es así. En la sobremesa, después de un acto importante en Madrid, vi a un hombre que citaba a Pero López de Ayala textualmente. Me puse a hablar con él y empezamos a citar a Pero. Y me dijo, bueno, un momento, ¿sabes? Que tú tienes una base que no todo el mundo tiene. Bueno, pues sí, no, bueno, ¿te interesa trabajar con nosotros? Porque precisamente en la base aérea de Albacete necesitamos un halconero la semana que viene. Ya llevo un año ya. Con un trabajo tan bonito como duro y responsable. Yo hoy estoy de vacaciones, no debería estar, pero bueno, cosas de la vida. Hoy se está celebrando el TDP en Albacete. El TDP es el Top Gun. Hay 60 despegues y 60 aterrizajes de aviones de combate. F-18, Rafale, Eurofighter, más aviones de transporte, A400, aviones con radar. Una locura. ¿Y sabéis la vida de los pilotos en manos de quién está? De nuestro equipo de halcones. Y nuestro buen criterio. Porque un cetrero de aeropuerto puede parar una formación de avión de combate en su despegue. O puede pedir que no aterricen y que aguanten en el aire hasta que solucione el problema de las palomas, en este caso, águilas, todo aquello que está en las pistas. Pero eso en el ejército se reduce en vidas humanas y también en costes económicos. Pero ahora extrapolarlo a los aeropuertos. La gente no sabe que cuando un avión despega, previamente, si hay aves en las pistas, un halcón
con otro señor, que es un cetrero, despejan las pistas para que el aterrizaje, o sea, el despegue o la toma del aterrizaje sean seguros. Eso es muy importante. Y sabéis lo mejor, que es que no hay otro sistema, no existe otro sistema eficaz, solamente ese. De hecho, recientemente hubo un impacto con un buitre de un Boeing en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Ocurrió a 5 kilómetros del aeropuerto, fuera del radio de acción del equipo de cetrería, y aún así, AENA felicitó a los halconeros porque dicen no ocurren más cosas porque los halconeros están ahí. Referente a halcones urbanos, pues siempre se pueden hacer dos opciones, o estar asesorados o ejecutar con medio de cetreros, como decía Aurelio Pérez, que era la mano derecha Rodríguez de la Fuente, y decir cetrero es decir mucho. O sea, un cetrero que sepa lo que está haciendo es muy eficaz. Luego hay opciones estéticamente muy bonitas, incluso muy dadas al turismo ornitológico, que son los halcones urbanos. La Sagrada Familia, en cantidad de edificios públicos se han introducido halcones. Son las dos, pues cada una de una forma más organizada por medio de la cetrería y otra por una forma más aleatoria por medio del halcón como depredador natural, que se pueden aprovechar. Y francamente, una ciudad con halcones, que estés paseando y levantes la cabeza como he visto en Praga y ver los halcones allí posados en la catedral, tiene un valor añadido de patrimonio y de incluso de turismo ornitológico que es muy interesante para la ciudad. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos ahí un par de preguntas. Vamos a aprovechar, aquí tenemos a Adolfo. Aprovechar que no todos los días puedo venir. Sí, bueno, yo por alusión que me ha comentado el compañero, yo lo practico como un hobby en mi tiempo libre. Pues más o menos un relato, empecé leyendo el libro de Pedro López de Ayala, el libro La caza, tal, y hoy pues estoy aquí pues como un hobby. Un poco por alusión a todo lo que has comentado, pues me he visto reflejado. Veo que sí existe una dificultad para practicar este hobby, y más en ciudades. Tenemos ciudades aquí al lado, Miranda de Ebro, Logroño, de la periferia, que están equipos, personas, halconeros, evitando el problema de las palomas. Sin embargo, pues aquí, salvo el aeropuerto, que es algo indispensable porque tiene que haber un halcón, no ha llegado algún halcón a velar por el control de plagas que existe, pues sin ir más lejos, aquí en Vitoria, porque hay una plaga de palomas. La lanzo un poco al aire porque, bueno, yo soy uno más, pero lo veo desde fuera y dices, tengo la terraza de casa llena de polleduras de palomas, y sin embargo no se permite que un halcón pueda hacer un trabajo o colaborar un poco en lo que estamos hablando. La lanzo ahí al aire, pues si hay alguien que pueda aportar algo más, porque yo no lo sé, qué posibilidades hay aquí en Vitoria. La dejo un poco al aire la pregunta. Y nada, saludarle y efectivamente he hecho un esfuerzo muy grande porque estoy adiestrando un gerifalte y he dejado de ir a volar hoy. Ya me entiende el esfuerzo que he hecho. Te echaré la bronca. Sí, efectivamente, el tema de las palomas que es un problema complicado, porque quieren acabar con un problema sin aplicar un sistema para acabar con él. Y es que la reducción de población pasa por el control de los individuos. Y hace unos años se puso de moda decían que pienso esterilizante de palomas, y era un anticonceptivo. Primero, convéncete una paloma que todos los días se coma 4 o 5 granos de maíz en el mismo sitio. Eso no ha funcionado, pero se implantó en Barcelona y en muchos sitios, y alguien se llevó una pasta con esa idea tan peregrina. Yo he trabajado durante varios años en el control de palomas urbanas
y francamente no se va a solucionar tan fácilmente porque la gente responsable, el personal responsable del tema no quiere asumir los costes a nivel social y político que lleva a hacer un auténtico control de palomas. No algo estético, algo realmente eficiente. Las palomas tienen dos problemas fundamentales. Uno es los palomares urbanos, y me estoy refiriendo a edificios abandonados, y el segundo es la alimentación de las palomas. Cualquier animal sabemos que se reproduce si tiene dónde reproducirse y tiene comida y tiene seguridad. Eso solo tienen las ciudades. Cuando yo planteé en el Ayuntamiento de Albacete que la única solución era, cuando me dijeron, bueno, pero dinos qué hay que hacer para acabar con esto, o controlarlo, ¿no? Yo conseguí con cetrería y con jaulas de trampeo bajar un 20% a la población. Decía que le llegaran 50, y le dije, pues mira, esto es muy sencillo, lo voy a explicar. Digo, vais a coger, aquí tengo una lista de inmuebles que están abandonados, que son palomares urbanos, que yo llamaba, ¿no? Tenéis que mandar una notificación al propietario para que mantenga el edificio, evite que las palomas entren. Si no lo hace, tendréis que hacerlo vosotros de oficio por salud, a nivel de salud del ayuntamiento, salud pública. Tendréis que pasarle la minuta de los gastos que ha producido al propietario y si no tendréis que embargar el inmueble, acondicionarlo y ponerlo a subasta. Y me miraron como si estuviera loco. No podemos hacer eso porque nadie nos votaría. Bueno, pues entonces no queréis solucionar el problema, así de sencillo. Así que seguiremos dando capas de chapa y pintura y al final quemarlos el cetrero que no consigue bajar la población más de un 20%. Entonces eso ya es entrar en disyuntivas, en cosas ya más complicadas. No hay una solución mágica, no hay. Pero bueno, a lo mejor mañana aparece un sistema en el cual, como pensaban algunos concejales en Albacete, que el halcón iba a ir con unos rayos láser por los ojos volando por la ciudad, fulminando las palomas con sus rayos láser y con sus misiles desde las garras, ¿no? Pero bueno, eso al final es ponerse de acuerdo y tener un poquito de sentido común y aceptar la realidad. Que los maquillajes solamente valen para una noche, después hay que desmaquillarse y uno se va a dormir y luego se encuentra el día siguiente y hay un problema. Primero, muchas gracias por la charla, ha sido, vamos, me encanta. Bueno, un poco por volver a la ornitología. Tenía un par de preguntas, una relacionada con las palomas. ¿Funcionan los halcones con la cotorra crame y la cotorra argentina? Esa sería una. Y luego la otra, has nombrado muchas especies, el esmerejón, el alcotán, distintos tipos de halcones, pero el halcón negro se utiliza en cetrería porque nunca he oído hablar de que se use, pero bueno, son muy bonitos y no sé cómo podrían usarse, no tengo ni idea. Eso es todo. Gracias. Bien, claro, para la cotorra argentina y demás, es una especie invasora. Había que utilizar rapaces alóctonas. Yo pienso que tal vez una buena rapaz que pudiera funcionar como dispersión, el nido de cotorra argentina, o sea, la cotorra argentina se controla envolviendo el nido con una red, cortando el nido y lo que haya dentro eliminarlo, no hay más. Pero tal vez para una dispersión, que es lo que hacemos mucho los halconeros, es dispersión realmente, evitar núcleos potentes de especies, evitar que se asienten. El halcón aplomado puede ir muy bien. Algunos híbridos actuales como el perillán, que es Technical Yankee, que es este, con el peregrino, el halcón peregrino, este pequeño con el halcón gerifalte, son híbridos que funcionan muy bien para ese tipo de especies. Con un halcón peregrino o alguno de los halcones que menciona Pedro López de Ayala, que son antes del descubrimiento de América, no lo veo eficiente. Sin embargo, con los aletos, que es como llamaban en el siglo XVI a los halcones del Nuevo Mundo, es más factible. Referente a, me has comentado las especies, que efectivamente no está el halcón de Renault. Bueno, pues te cito de memoria lo que dice del alcotán. Como bien sabes, el alcotán es un halcón
poquito mayor que este, muy parecido a un halcón peregrino, muy bonito, precioso. Yo he tenido 3, de cuando los daba la administración, en los años 80. Son preciosos, pero es que son incapaces de cazar en cetrería. Cuando en la naturaleza cazan el vencejo, la golondrina, todo lo que se le cruza. Y en cetrería. Y yo eso ya lo sabía, pero yo quería probarlo, porque yo había leído en el libro de Pedro López de Ayala, dice, los alcotanes, si son zahareños, si son adultos, pueden llegar a cazar. Pero los niegos, los jóvenes, no valen nada. Lo que caza el alcotán adulto, el zahareño, es el zaboque puesto en el aire, pero con la lonja colgando para que en las muchas vueltas y revueltas enreda el zaboque y caiga al suelo. Os lo traduzco. Lo que cazaban con el alcotán era, parece ser, porque se perdió el término, el chotacabras. Con la lonja, con esta cuerdecita colgando de las patas del halcón para que lo enredara con la cuerda, porque era incapaz de cazarlo por él mismo. Entonces, el halcón de Leonor, como bien sabes, es un alcotán, pero dopado. Es más grande de tamaño, pero es un ornitófago exactamente igual que el alcotán, tiene sus mismas costumbres y demás. El halcón de Leonor no se utiliza en cetrería porque no es eficiente en cetrería. No se consigue cazar nada con él, que no puedas cazar con mucho menos problemas con un halcón peregrino o con un esmerejón, que eso sí que es otro nivel. Un esmerejón es una máquina de matar. Bueno, pues esto es un lujo y da una alegría enorme que haya gente con esta pasión. No sé si todos los halconeros tendréis esta pasión. Sería demasiado intenso, yo espero que no. Y como nos ha contado también Ramón, pues mañana también va a estar con nosotros por la mañana. Bien, y seguro que vendrá, que podremos contar contigo alguna otra vez, Adolfo, Cuando queráis. algún día libre que tengas y que estés con un poco más de tranquilidad, porque... Y sí que quería deciros también, bueno, recordaros que este sábado comenzamos la nueva ruta del patrimonio en Ayala y Arciniega, que también un dato interesante, porque hemos comentado que, bueno, que la excursión en autobús para este sábado está llena, pero solamente la excursión en autobús. El resto, lógicamente, está todo abierto, todas las ermitas abiertas, uno se organiza del modo más práctico que pueda, pues en coches, en motos, como uno en bici, como uno prefiera ir, y ya se organiza y va a estar abierto este sábado, el siguiente sábado, y luego, que es el 4 de octubre, y luego ya el 18, ¿verdad? Bien, pues eso en relación con la ruta, con la nueva ruta de patrimonio, y luego también animaros a coger algún cartel para que lo conozca más gente y que todo este esfuerzo pues llegue a más. Y también solamente recordaros que mañana y pasado tenemos 2 nuevas conferencias de temas distintos, no del Mitaraba. Mañana es sobre 2 hermanos escoceses, 2 embajadores escoceses en el siglo XVII, a principios del XVII, que bajo las órdenes de Felipe III, pues van a ser como los primeros protagonistas de la globalización. Es una historia preciosa que nos va a contar un vitoriano insigne muy querido, que es el doctor Hugo Huidobro, aquí a las 7, y luego ya, y el jueves tendremos 2 sesiones también, muy bonitas, una a las 6 y otra a las 7, con Jesús Dorado. Y la primera es sobre los australianos y neozelandeses, entonces pertenecientes al Imperio Británico, y que van a luchar en la Primera Guerra Mundial, y van a morir muchísimos. Y la segunda también va a hablar de sangre en el Nilo, en este caso, que es la 7ª cruzada, y es cuando el rey San Luis de Francia queda prisionero en ese intento de tomar Egipto antes de tomar Tierra Santa. Eso será el jueves. Pues si os parece, lo dejamos aquí, agradeciéndole profundamente a Adolfo esa labor que hace tan preciosa, que siga con los jóvenes, y también, pero sí quiero aprovechar, que también esta labor del Mitaraba, de conocimiento y amor de nuestro patrimonio, también a ver cómo entre todos se la podemos también inculcar a los jóvenes, para que ese patrimonio, dentro de 100 años o 200 años, siga en pie.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias.